El Congreso comenzó sus labores de la peor forma posible, violando normas parlamentarias, con prisa, imponiendo condiciones, con provocaciones de la propia Secretaría de Gobernación. Anoche mismo iniciaron el proceso de aprobación de la reforma judicial y quieren que esté aprobada para este miércoles, y eso que decían que iban a cumplir escrupulosamente todos los plazos. Había un orden judicial de no iniciar el debate, lo ignoraron y además amenazaron a los jueces con juicio político. Sergio Gutiérrez, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, aseguró que el juicio político debería llegar hasta la propia ministra de la Corte, Norma Piña. En medio de gritos y reproches entre el oficialismo y la oposición, inició la primera sesión ordinaria de la 66 legislatura. La secretaria de Gobernación entregó el último informe de gobierno del presidente López Obrador y urgió a sacar adelante las reformas, entre ellas la del Poder Judicial. Morena pasó por alto una orden judicial que impedía iniciar el debate sobre la reforma judicial y en la primera sesión de la Cámara de Diputados utilizó su poder, estrenó su mayoría y emitió la declaratoria de publicidad del dictamen de la reforma, con lo que se podrá iniciar su discusión en martes. No se deberá aprobar absolutamente nada que atente contra las mexicanas y contra los mexicanos. Mucho menos aprobar un dictamen que 399 de 500 diputados desconocemos al día de hoy. Nos retiramos de esta sesión porque 2 jueces dijeron que había suspensión con la misma legitimidad que el Tribunal Electoral. Gracias. Después discutimos, no se me aloquen. No nos podemos someter a la tiranía de la toga y el birrete. No podemos hacerlo, porque no son órganos competentes. El fin de semana, Marta Eugenia Magaña, jueza quinta de distrito en Morelos, otorgó una suspensión provisional en la que ordena a la Cámara de Diputados no iniciar la discusión ni votar el dictamen de reformas al Poder Judicial. Mientras que en Chiapas, Felipe Consuelo Soto, juez tercero de amparo y juicios federales, concedió una suspensión provisional que no impide la discusión o aprobación legislativa, pero sí ordena que si se aprueba en el Congreso, no se envíe a las 32 legislaturas estatales hasta que se resuelva de fondo. Este lunes, el presidente López Obrador se pronunció contra los jueces que buscan impedir la discusión de la reforma al Poder Judicial en el Congreso. Es una invasión franca, arbitraria, la facultad que tiene el Poder Legislativo. Es una violación a la división y al equilibrio que debe de existir entre los poderes. Luego de que el morenista Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados, anunciara la presentación de un juicio político y denuncia penal contra los jueces que resolvieron frenar el curso de la reforma, Ricardo Monreal se deslindó de dicha postura. El senador Ignacio Mier también se manifestó en contra. Yo creo que no debemos permitir primero ni siquiera atender una petición de esa naturaleza, porque sería nosotros mismos menospreciar la autonomía y la soberanía que tiene el Poder Legislativo. Por lo pronto, trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordaron unirse al paro indefinido en contra de la reforma judicial, que desde hace 2 semanas iniciaron empleados del Poder Judicial en distintas sedes. Este martes, las y los ministros que integran el Pleno del máximo tribunal del país discutirán los resultados de la votación de los trabajadores y emitirán un resolutivo final sobre las actividades dentro del recinto judicial, mientras que estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México anunciaron que acudirán a la Cámara de Diputados este martes a las 10 de la mañana para que sean escuchados previo a las actividades legislativas. A ver, esta reforma judicial evidentemente es gravísima, evidentemente ha traído y traerá muchas consecuencias, pero hay algo más grave todavía. Estamos viendo a 500 diputados, la gran mayoría, que es de Morena y sus aliados, ya están a favor de votar
en contra de lo que tenemos de Poder Judicial en este momento y hacer la nueva reforma electoral. ¿Cuántos han leído la ley? ¿Cuántos han leído lo que se está proponiendo completo? No solamente la primera o la segunda página. ¿Cuántos realmente saben de qué se trata esta reforma judicial? Y mientras tanto, 15 diputados del Verde se van a Morena. Esto para que Morena tenga la presidencia de la Junta de Coordinación Política durante los próximos 3 años. Y 2 senadores del PRD se suman a Morena para que también Morena tenga mayoría calificada. En el Congreso de la Ciudad de México, 2 tránsfugos del PRD y una del PAN también se suman a la bancada de Morena para darle mayoría calificada. Al tiempo que anulan sin razón alguna, hay que ver qué sucede, la elección de la alcaldía Cuauhtémoc, donde había ganado Alessandra Rojo de la Vega en contra de la hija de Ricardo Monreal Jorge. Sí, todo lo sucedido en apenas unas horas demuestra que la tesis que defendieron en el INE y en el Tribunal Electoral sobre la sobrerepresentación, la verdad es una tesis falsa. La coalición ganadora es una, se interpasa, se intercambia diputados aquí, en la Ciudad de México, en todos lados, y haberle dado 19% más de diputados de los que legalmente ganó, que fueron muchísimos, fue el 54%, tenían una mayoría simple en el Congreso, es un despropósito que fortalece un Estado crecientemente autoritario, como lo hemos visto en las últimas horas. Pero ya no